Hey, ¿qué tal, chicos y chicas? Hoy continúo leyéndoles el retrato de Dorian Gray, así que pónganse cómodos. Comencemos. Capítulo 14. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, entró el criado con una taza de chocolate en una bandeja y abrió las persianas. Dorian dormía plácidamente sobre el lado derecho, con una mano bajo la mejilla. Parecía un niño cansado de jugar o de estudiar. El criado tuvo que tocarle 2 veces el hombro antes de que despertara, y en cuanto abrió los ojos, una tenue sonrisa cruzó por sus labios, como si hubiera estado perdido en un delicioso ensueño. Y sin embargo no había soñado. Ninguna imagen dolorosa o alegre lo había turbado durante la noche. Pero la juventud sonríe sin motivo. Este es uno de sus mayores encantos. Se acomodó de lado y apoyándose en el codo empezó a sorber el chocolate. El tierno sol de noviembre bañaba la estancia. El cielo estaba despejado y en el aire se respiraba una tibieza agradable. Casi parecía una mañana de mayo. Paulatinamente los sucesos de la noche anterior se deslizaron en su espíritu con silenciosos pasos teñidos de sangre, reconstruyéndose en él con espantosa claridad. Se estremeció al recordar todo lo que había sufrido y por un momento se vio dominado por aquel extraño sentimiento de odio contra Basil Hallward que lo había impulsado a matarlo cuando estaba sentado ante el cuadro. Dorian sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Arriba continuaría sentado el cadáver, ahora bajo los rayos del sol. ¡Qué horrible era todo aquello! Estas cosas horrendas estaban bien en la oscuridad, no a la luz del día. Comprendió que si continuaba dándole vueltas a lo hecho, acabaría enfermo o volviéndose loco. Había pecados cuya fascinación estaba más en recordarlos que en cometerlos, extraños triunfos que satisfacen el orgullo más que las pasiones, y proporcionan a la inteligencia un intenso sentimiento de placer, mayor que el que dan o pueden dar nunca a los sentidos. Pero este no era uno de esos. Era algo que inmediatamente debía ser alejado del alma, ser narcotizado con adormideras, estrangulado para que no estrangulara a uno. Cuando oyó la media, se pasó la mano por la frente y levantándose luego a la carrera, se vistió más cuidadosamente aún que de costumbre, prestando gran atención a la elección de la corbata y del alfiler, y cambiando de anillos más de una vez. También empleó largo rato en desayunar, probando diversos platos, hablando con su criado de la nueva librea que pensaba mandar hacer para sus criados de Shelby, y abriendo la correspondencia. Algunas de las cartas lo hicieron sonreír. 3 de ellas lo molestaron bastante. Otra la leyó varias veces hasta que al fin la rompió en pedazos con un leve aire de fastidio en el rostro. ¡Qué cosa más terrible es la memoria de la mujer! Como Lord Henry había dicho una vez. Después de acabar su taza de café y secar los labios lentamente con una servilleta, le hizo señas al criado de que esperara. Se sentó a la mesa y escribió 2 cartas. Una de ellas se la guardó en el bolsillo y la otra la entregó al criado. Francis, lleva esto a la calle de Hereford, número 52, y si el señor Campbell está fuera de la ciudad, que te digan dónde. Apenas se quedó solo, encendió un cigarrillo y empezó a dibujar en una hoja de papel flores primero,
motivos arquitectónicos después, y por último rostros humanos. De pronto advirtió que todas las caras que había trazado parecían guardar un asombroso parecido con Basil Hallward. Frunció el ceño y poniéndose en pie se dirigió al librero a tomar al azar un volumen. Estaba decidido a no pensar en lo ocurrido hasta que no fuera absolutamente necesario. Cuando se hubo acomodado en el diván, miró el título del libro, Esmaltes y camafeos de Gautier, un ejemplar de edición Carpentier en papel japonés, con los grabados al aguafuerte de Jacquemart. Estaba encuadernado en piel verde limón, diseñado con un enrejado de oro y unas granadas punteadas. Se lo había regalado Adrian Singleton. Al hojearlo, sus ojos se fijaron en la poesía de Lacenaire sobre la mano, la gélida mano amarilla, todavía mal lavada de la tortura, con un vello rojizo y sus dedos de fauno. Miró entonces sus dedos blancos y afilados, y estremeciéndose ligeramente a pesar suyo, continuó pasando las hojas hasta que llegó a las deliciosas estancias sobre Venecia. Sur une gamme chromatique, le sein de perles ruisselantes, la Vénus de l'Adriatique, sur le lot son corps rose et blanc. Les dompes, sous l'azur des ondes, suivant la phrase au pur contour, s'enflamment comme des roches rondes, que soulève un soupir d'amour. L'esquif à bord de mes déposes, jetant son amarre au pilier, devant une façade rose, sur la marbre d'une escalier. ¿Qué significa? En una gama cromática, goteando perlas el seno, la Venus del Adriático sale del agua con su cuerpo blanco y rosado. Las cúpulas, sobre el azul de las olas, siguiendo la fase de contorno puro, se hinchan como senos redondos, que un suspiro de amor levanta. El esquife aborda y deposita, arrojando al pilar sus amarras, una fachada rosa sobre el mármol de una escalinata. Esmaltes y camafeos de Théophile Gautier. ¡Qué exquisitas eran! Al leerlas, parecía descenderse flotando por los verdes canales de la ciudad de rosa y nácar, sentado en una góndola negra con proa de plata y cortinas que se arrastran sobre el agua. Simplemente los versos le parecían esos surcos azul turquesa que se van dejando tras uno al avanzar hacia el Lido. Los súbitos destellos de color le recordaban el fulgor irisado y opalino de los pájaros que revolotean alrededor del campanille, de color acanalado, o vuelan majestuosamente con gracia augusta, bajo las umbrías y polvorientas arcadas. Recostado en el diván y entornando los ojos, volvió a decir para sí, «Devant une façade rose, sur le marbre d'un escalier». En estos dos versos estaba toda Venecia. Recordó el otoño que allí pasara y un amor maravilloso que le había incitado a cometer las más deliciosas locuras. En todas partes lo novelesco tiene su expresión romántica, pero Venecia, como Oxford, había conservado el fondo adecuado a lo novelesco, y para el verdadero romántico, el fondo lo es todo, o casi todo. Basil le había acompañado parte del tiempo y se había entusiasmado hasta la locura con el Tintoretto. Pobre Basil, qué muerte más espantosa la suya. Suspiró y volviendo a tomar el volumen trató de olvidar. Leyó algo acerca de las golondrinas que entran y salen volando en el café de Esmirna,
donde los santones sentados en cuclillas cuentan sus rosarios de ámbar, y los mercaderes con grandes turbantes fuman sus largas pipas, adornadas con borlas, y hablan con profunda gravedad entre sí. Leyó acerca del obelisco de la Plaza de la Concordia, que llora lágrimas de granito en su solitario destierro sin sol, añorando las cálidas riberas del Nilo, cubiertas de lotos, donde hay esfinges, ibis rosados, blancos buitres de garras doradas, cocodrilos de hojuelos de agua marina que se arrastran por el cieno verde y humeante. Se extasió con aquellos versos que, volviendo música un mármol con huellas de besos, hablan de la misteriosa estatua que Gautier compara a una voz de contralto, el monstre charmant, que reposa tendido en la sala de pórfido del Louvre. Pero, momentos después, el libro se le cayó de las manos. Estaba nervioso y una horrible sensación de terror se apoderó de él. ¿Y si Alan Campbell hubiera salido de Inglaterra? Pasarían varios días antes de que pudiera estar de vuelta, aunque cabía también dentro de lo posible que se negara a venir. ¿Qué hacer entonces? Cada instante era de una importancia vital. Habían sido íntimos amigos en otros tiempos, 5 años antes, en verdad casi inseparables. Luego la intimidad se rompió súbitamente, y cuando se encontraban en sociedad, Dorian era el único que sonreía, Alan Campbell nunca. Era este un hombre joven, inteligente en extremo, si bien carecía del menor sentido de las artes plásticas, y pese a su moderada estimación de la belleza literaria que Dorian le había inculcado. La pasión que lo dominaba era la ciencia. En Cambridge se pasaba casi todo el tiempo trabajando en el laboratorio, y al finalizar el curso había alcanzado siempre la máxima calificación en las ciencias naturales. Realmente después continuó fiel al estudio de la química, y poseía un laboratorio propio, en el que solía encerrarse todo el día, desesperando a su madre, que siempre había acariciado la ilusión de que se sentara alguna vez en el Parlamento, y tenía la vaga idea de que un químico era un hombre que solamente se dedicaba a hacer recetas. Sin embargo, era un músico excelente, y tocaba el piano y el violín mejor que la mayor parte de los aficionados. En realidad, la música había sido lo que había acercado a él y a Dorian. La música y esa indefinible atracción que Dorian era capaz de ejercer, al parecer, siempre que se lo proponía, y que en verdad la ejercía muchas veces sin darse cuenta de ello. Se habían conocido en casa de Lady Berkshire, una noche que tocaba en ella Rubinstein, y después de esto se les veía en la ópera juntos, así como en cualquier sitio donde hubiera buena música. Esta intimidad duró 1 año y medio. Campbell estaba siempre ya en Shelby, ya en la plaza de Grosvenor. Para él, como para tantos otros, Dorian Gray era el prototipo de todo lo que había de maravilloso y fascinador en la vida. Nunca supo nadie si habían reñido o no, pero de pronto la gente empezó a observar que apenas cruzaban la palabra cuando se encontraban, y que Campbell abandonaba una reunión cuando Dorian aparecía en ella. Por otra parte, había cambiado. A veces se apoderaba de él una extraña melancolía, y no sentía afición por la música, y nunca aceptó tocar en público, dando como excusa cuando se lo pedían que estaba tan absorbido por la ciencia que no le quedaba tiempo para practicar, lo cual era realmente cierto. Cada día parecía estar más y más interesado en la biología,
y su nombre apareció una o dos veces en alguna revista científica en relación con ciertos curiosos experimentos. Este era el hombre que Dorian estaba aguardando. A cada segundo miraba el reloj. Su agitación crecía a medida que pasaban los minutos. Al fin, se puso en pie y empezó a pasear por la habitación de arriba a abajo, como un hermoso animal enjaulado. Su paso era largo y titubeante. Sus manos estaban extrañamente frías. Aquella incertidumbre le parecía insoportable. Sentía como si el tiempo se arrastrara con pies de plomo, mientras él era empujado por un viento monstruoso hacia el borde dentado de un negro precipicio. Él sabía lo que allí le aguardaba, lo veía realmente, y estremeciéndose, apretaba sus párpados ardientes con manos húmedas, como si quisiera privar de la vista a su mismo cerebro y arrojar las pupilas en su cueva. Pero era inútil. El cerebro tenía su propio alimento en que cebarse, y la imaginación, que el terror había vuelto grotesca, se retorcía y se enroscaba de dolor como un ser vivo. Bailaba como un asqueroso títere sobre un tablado y hacía muecas repugnantes. Luego el tiempo se detuvo súbitamente. Sí, aquella cosa ciega, jadeante, dejó de arrastrarse y horribles pensamientos, ya muerto el tiempo, corrieron con pies ligeros a su mente, y penosamente fueron sacando de su tumba un espantoso futuro que se le ostentaba. Clavó sus ojos en él, y al mismo horror lo dejó petrificado. Al fin se abrió la puerta y entró su criado. Dorian volvió hacia él sus ojos vidriosos. «El señor Campbell, señor», dijo el sirviente. Un suspiro de alivio brotó de sus labios resecos y el color retornó a sus mejillas. «Dile, Francis, que entre enseguida». Se dio cuenta de que volvía a ser él mismo. El acceso de cobardía había desaparecido. El criado hizo una inclinación de cabeza y se retiró. Pocos instantes después entraba Alan Campbell, muy serio y un tanto pálido, con la palidez aún más acentuada por un negrísimo cabello y sus cejas oscuras. «Alan, has sido muy amable. Gracias por haber venido». «Me había propuesto no pisar más tu casa, pero como me decías en tu carta que era una cuestión de vida o muerte...» Hablaba lentamente, midiendo las palabras y con voz dura y glacial. Había un dejo de desprecio en la mirada firme y penetrante que clavaba en Dorian. Sus manos continuaban metidas en los bolsillos de su abrigo de astracán, como si no hubiera advertido el ademán cordial con que Dorian lo había recibido. «Sí, es una cuestión de vida o muerte, Alan, y no solo para mí. Siéntate». Campbell tomó asiento junto a la mesa. Dorian se acomodó enfrente. Las miradas de ambos se encontraron. En las de Dorian había una piedad infinita. Sabía que era espantoso lo que iba a hacer. Medió un forzado silencio, después del cual Dorian se inclinó hacia adelante y dijo, muy lentamente, pero observando el efecto de cada palabra sobre el rostro del que había enviado a buscar: «Alan, allí arriba, en una habitación cerrada de la casa, en la que no entra nadie más que yo, hay un hombre muerto, sentado junto a una mesa. Hace unas 10 horas que ha muerto. No te muevas
ni me mires así. ¿Quién es, por qué y cómo ha muerto? Son cuestiones que no te interesan. Lo que debes hacer es... No sigas, Gray. No quiero saber más. Si es cierto o no lo que me has dicho, me tienes sin cuidado. Me niego absolutamente a aparecer mezclado en tu vida. Guarda para ti tus horribles secretos. No me interesan lo más mínimo. Alan, tendrán que interesarte, por lo menos este. Lo siento muchísimo por ti, pero no me queda otro camino. Tú eres el único hombre que puede salvar mi vida, y no tengo más remedio que acudir a ti. Alan, tú eres un hombre de ciencia. Sabes mucho de química y has hecho incontables experimentos. Lo que tienes que hacer ahora es destruir ese cadáver que está ahí arriba. Destruirlo, ¿sí? De tal manera que no quede vestigio alguno de él. Nadie lo vio entrar en la casa. Todo el mundo supone que en este momento se halla en París. No lo echarán de menos hasta que pasen varios meses, y cuando adviertan su desaparición, no debe haber aquí ninguna huella de él. Tú, Alan, tienes que convertirlo a él y cuanto a él pertenece en un puñado de cenizas que yo pueda aventar al aire. Estás loco, Dorian. Estaba esperando que me llamaras Dorian al fin. Te digo que estás loco. Loco, al figurarte que yo iba a mover un dedo en tu ayuda. Loco al hacerme esta monstruosa confesión. Vuelvo a decirte una vez que no quiero mezclarme en tu vida, hagas lo que hagas. ¿Crees que voy a arriesgar mi reputación por ti? ¿Que me importa a mí que lleves a cabo esta obra diabólica y lo que significa que yo te ayude? Fue un suicidio, Alan. Me alegro, pero ¿quién lo trajo hasta aquí? Supongo que tú. Entonces, ¿te niegas a hacer esto por mí? Claro que me niego. Yo no tengo que hacer lo más mínimo en esto. Y me importa un bledo que el deshonor caiga sobre ti. Te lo mereces todo. No vayas a creer que me dolería verte avergonzado, públicamente deshonrado. ¿Y cómo te atreves a buscarme a mí para que yo me haga cómplice de este horror? Yo creía que conocías mejor a los hombres. Tu amigo Lord Henry Wotton, que te ha enseñado tantas cosas, ¿no te instruyó mucho en psicología? Nada en el mundo me decidirá a dar un paso en tu ayuda. No escogiste bien el hombre que necesitabas. Acude a alguno de tus amigos y déjame en paz. Alan, fue un asesinato. Yo lo maté. No sabes cuánto me había hecho sufrir. Sea cual sea mi vida, él ha tenido que ver más con la formación o la corrupción de ella que el pobre Harry. Tal vez no fuera esa su intención, pero el resultado es el mismo. Un asesinato. Santo Dios. ¿Pero es posible, Dorian, que hayas llegado a eso? No, yo no diré nada de esto. Eso no es asunto mío. Además, aunque yo no intervenga, puedes estar seguro de que te detendrán. Nadie comete un crimen sin hacer alguna estupidez. Pero yo no tengo nada que hacer en esto. Sí, tendrás algo que hacer. Espera un momento. Escúchame solo, Alan. No te pido más que lleves a cabo un experimento científico. Tú vas a los hospitales y a los depósitos de cadáveres y los horrores que allí haces no te afectan nada. Si encontraras a este hombre en una horrible sala de disección o en un fétido laboratorio sobre una mesa de zinc con rojas goteras para que la sangre escurriera, lo mirarías simplemente como un magnífico objeto de experiencia.
No se te erizaría ni un solo cabello, ni pensarías que ibas a hacer nada malo. Por el contrario, es probable que creyeras que estabas haciendo algo en bien de la humanidad, o acrecentando la suma de conocimientos del mundo, o satisfaciendo una curiosidad intelectual o algo parecido. Lo que yo quiero que hagas ahora es lo que has hecho antes con tanta frecuencia. Verdaderamente, destruir un cuerpo debe de ser mucho menos horrible que los experimentos que acostumbras a hacer. Y ten presente que es la única prueba que hay contra mí. Si lo descubren, estoy perdido. Y es seguro que llegarán a descubrirlo si tú no me ayudas. No tengo el menor deseo de ayudarte. Me es absolutamente indiferente todo esto. Nada tengo que ver con ello. Te lo suplico, Alan. Piensa en qué situación estoy. Casi había estado a punto de desmayarme de terror cuando tú llegaste. Ya sabrás algún día lo que es eso. No pienses en ello. Mira este asunto desde un punto de vista puramente científico. ¿Acaso preguntas de dónde provienen los cadáveres que empleas en tus experimentos? No preguntes tampoco ahora. Ya te he dicho bastante. Pero te suplico que lo hagas. Hemos sido muy amigos en otros tiempos, Alan. No hables de esos tiempos. Ya han muerto. A veces los muertos demoran su partida. El que está arriba no quiere irse. Sigue sentado en la mesa, con la cabeza inclinada y los brazos caídos. Alan, si no vienes en mi ayuda, estoy perdido. Me ahorcarán, Alan. ¿No me comprendes? Me ahorcarán por lo que he hecho. No es conveniente prolongar esta escena. Me niego por completo a hacer nada en este asunto. Es una locura que me pidas intervenir. ¿Te niegas? Sí. Te lo suplico, Alan. Es inútil. La misma sombra de piedad pasó por los ojos de Dorian. Entonces alargó el brazo, cogió una hoja de papel y escribió en ella unas palabras. Leyó 2 veces lo escrito, dobló la hoja con todo cuidado y lo empujó a través de la mesa hacia Campbell. Hecho esto, se puso en pie y se dirigió a la ventana. Campbell lo miró sorprendido. Luego tomó el papel y lo abrió. Cuando lo leyó, se puso lívido y se desplomó en la silla. Una horrible sensación de malestar lo dominó. Sentía como si su corazón latiese mortalmente en el vacío. Al cabo de 2 o 3 minutos de un terrible silencio, Dorian, colocándose detrás de él, le puso una mano en el hombro. «Lo siento mucho, Alan», murmuró, «pero no me has dejado otra alternativa. Yo había escrito una carta. Aquí está. Mira la dirección. Si no me ayudas, la enviaré. Ya sabes cuál será el resultado. Pero tú vas a ayudarme. No es posible que te niegues ahora. Yo no quería llegar a esto. Hazme la justicia de reconocerlo. Has sido duro conmigo. Me has humillado y ofendido. Me has tratado como nadie se había atrevido a tratarme. Al menos nadie que viva. Lo he soportado todo. Ahora me toca a mí dictar condiciones. Campbell escondió el rostro entre las manos y un estremecimiento sacudió todo su cuerpo. Sí, a mí me toca dictar condiciones, Alan. Tú ya sabes cuáles son. La cosa es muy sencilla. Vamos, no te excites así. Tienes que hacerlo.
Mira esto cara a cara y hazlo. Un gemido brotó de los labios de Campbell. Después sintió un escalofrío. El tic-tac del reloj sobre la chimenea le parecía dividir el tiempo en átomos separados de agonía, cada uno de ellos demasiado terrible de soportar. Sentía como si un anillo de hierro le fuese apretado lentamente la frente, como si el oprobio que lo amenazaba ya hubiera caído sobre él. La mano que se había posado sobre su hombro pesaba como una mano de plomo. Era insoportable. Parecía aplastarle. Vamos, Alan, tienes que decidirte enseguida. No puedo, dijo maquinalmente, como si las palabras pudieran cambiar las cosas. Tienes que decidirte, no cabe opción. No te demores en decidirte. Campbell vaciló un momento. ¿Hay fuego en la habitación de arriba? Sí, un mechero de gas. Tendré que ir a casa para traer algunas cosas del laboratorio. No, Alan, tú no sales de esta casa. Escribe en una hoja de papel lo que necesitas y mi criado tomará un coche y te traerá todo. Campbell garrapateó unas líneas, las maduró con papel secante y escribió en un sobre las señas para su ayudante. Dorian tomó la nota y la leyó cuidadosamente. Luego tiró de la campanilla y la entregó a su criado, con la orden de que volviera con todo aquello lo más pronto posible. Al cerrarse la puerta, Campbell se levantó nerviosamente y se dirigió a la chimenea. Estaba tiritando como si tuviera un acceso de fiebre. Pasaron cerca de 20 minutos sin que hablara ninguno de los dos. Una mosca zumbaba ruidosamente en la habitación y se oía el tic-tac del reloj como si fuera el golpear de un martillo. Cuando la campana dio la 1, Campbell se volvió y al mirar a Dorian Gray vio que sus ojos estaban anegados en lágrimas. Algo había en la pureza y finura de aquel rostro entristecido que pareció enfurecerle. «Eres un infame, un ser absolutamente infame», murmuró. «Calla, Alan, me has salvado la vida», dijo Dorian. «¿Tu vida? Cielos, qué vida. Has ido de corrupción en corrupción hasta despeñarte en el crimen. Al hacer lo que voy a hacer, lo que me obligas a hacer, no es en tu vida en lo que estoy pensando». «Ay, Alan», murmuró Dorian suspirando. «Quisiera que tuvieses por mí la 100ª parte de lástima que tengo por ti». Y dicho esto, le volvió la espalda y permaneció delante de la ventana contemplando el jardín. Campbell no contestó nada. 10 minutos habían transcurrido cuando llamaron a la puerta y entró el criado con un cajón de caoba lleno de productos químicos, un largo rollo de hilo de acero y platino y 2 grapas de hierro de una forma bastante extraña. «¿Dejó aquí estas cosas, señor?», preguntó a Campbell. «Sí», dijo Dorian. «Y creo, Francis, que tengo otro encargo para ti. ¿Cómo se llama ese hombre de Richmond que surte a Shelby de orquídeas?» «Harden, señor». «Sí, Harden. Entonces tienes que ir enseguida a Richmond a ver a Harden personalmente para decirle que envíe el doble de las orquídeas que yo le había encargado
y ponga el menor número posible de blancas. O mejor será que no ponga ninguna. Hace un día delicioso, Francis, y Richmond es un sitio realmente precioso. De otro modo, no te habría molestado con este encargo. No es molestia, señor. ¿A qué hora debo estar de vuelta? Dorian miró a Campbell. ¿Cuánto tiempo te va a llevar el experimento, Alan? Preguntó con voz tranquila e indiferente. La presencia de una tercera persona parecía infundirle un valor extraordinario. Unas 5 horas, contestó Campbell. Entonces será suficiente con que regreses a las 7:30, Francis. O mejor aún, déjame preparado todo para vestirme y dispón de la noche como te plazca. No voy a cenar en casa, así que no te necesitaré. Gracias, señor, dijo el criado saliendo de la estancia. Ahora, Alan, no podemos perder ni un momento. ¡Qué caja más pesada! Yo la subiré. Trae tú las otras. Hablaba rápidamente y en tono autoritario. Campbell se sentía dominado por él. Juntos salieron de la habitación. Al descanso de la escalera, Dorian sacó la llave y le dio una vuelta dentro de la cerradura. Después se detuvo y una sombra de inquietud pasó por sus ojos. Dorian se estremeció. Creo que no voy a poder entrar, Alan, murmuró. Me da lo mismo. No te necesito para nada, dijo Campbell fríamente. Dorian entreabrió la puerta. Luego pudo ver el rostro de su retrato mirándole de soslayo a la luz del sol. En el suelo, frente a él, estaba la túnica desgarrada. Recordó que la noche anterior, por primera vez en su vida, se había olvidado de tapar el lienzo fatal, y ya iba a precipitarse hacia él cuando retrocedió aterrorizado. Un repugnante rocío rojo era el que relucía, húmedo y resplandeciente sobre una de las manos, como si el lienzo hubiera sudado sangre. ¡Qué horrible era aquello! Más horrible le pareció en aquel momento que ese mudo cuerpo que él sabía yerto contra la mesa, aquella masa cuya sombra grotesca y desfigurada sobre la manchada alfombra le mostraba que no se había movido y continuaba allí tal como lo había dejado. Exhaló un profundo suspiro, abrió la puerta un poco más y con los ojos entreabiertos y desviando la cabeza, se precipitó hacia adentro, decidido a no mirar una sola vez al muerto. Luego, deteniéndose y levantando la cortina de púrpura y oro, la arrojó sobre el cuadro. Allí se quedó temiendo volverse con los ojos fijos en los arabescos del bordado que había ante él. Oyó a Campbell cuando entraba con el pesado cajón y los hierros y demás cosas necesarias para su espantoso trabajo. Se preguntó entonces si él y Basil Hallward se habían conocido alguna vez, y de ser así, ¿qué pensarían uno de otro? Ahora déjame solo, dijo una voz severa detrás de él. Dorian se volvió y se precipitó fuera del cuarto, apenas sin haberse dado cuenta de que el cadáver ahora estaba echado hacia atrás sobre el respaldo de la silla, y que Campbell examinaba aquel rostro amarillo y luciente. Cuando bajaba la escalera, oyó cómo la llave daba una vuelta dentro de la cerradura. Ya eran mucho más de las 7 cuando Campbell regresó a la biblioteca. Estaba pálido,
pero completamente tranquilo. «Hice lo que me pediste», murmuró. «Adiós, pues, y quiera Dios que no volvamos a vernos nunca más». «Me has salvado de la ruina, Alan. Jamás podré olvidarlo», dijo Dorian simplemente. En cuanto Campbell hizo mutis, subió. La habitación olía espantosamente a ácido cítrico, pero la cosa que antes estaba sentada a la mesa había desaparecido. Bien, amigos, amigas, hasta aquí el capítulo 14 del retrato de Dorian Gray. ¿Qué les pareció? ¿Qué cuestionamientos les surgen de esta lectura? A mí, por ejemplo, me surge el cuestionamiento de ¿con qué habrá amenazado Dorian Gray a Alan Campbell? ¿Qué sería tan fatal, tan dañino para Campbell como para que le ayudara a desaparecer el cuerpo de Basil? Y bueno, en este capítulo hay algunas cosas que analizar, quizás no tantas a mi parecer, pero en primer lugar podríamos pensar en cómo cambia la conciencia según haya luz u oscuridad. Según sea de día o de noche, parece que para Dorian cambia un poco el sentido o el peso que le da a sus actos. Lo que en la noche no había sido más que un deseo cumplido, un acto necesario a los ojos de Dorian, en el día se volvió algo que le causaba ansiedad, algo que no quería ver, algo que no quería pensar, que lo tenía dando vueltas arriba y abajo en su habitación, esperando a Alan Campbell. Incluso le daba miedo de que Campbell no acudiera a su llamado. Sin embargo, no parecía el miedo del Dorian de 20 años, ni a lo mejor el miedo de una persona saludable mentalmente dentro de lo que cabe, sino más bien un miedo a perder cierta comodidad, como que lo más conveniente para él era que Campbell acudiera a su llamado y se hiciera cargo de Basil. Y pensar que Alan Campbell no se fuera a hacer cargo de eso, pareciera que era lo que a Dorian le estaba causando ansiedad, más que el hecho de haber asesinado a Basil. También algo interesante que se puede notar en este capítulo es la manera en la que Alan Campbell ve a Dorian Gray. Alan Campbell es, dentro de todos los personajes que hemos conocido a lo largo de la obra, una persona muy fría, una persona que es fanática y practicante de las ciencias, alguien que es calculador, alguien que sabe de psicología por sus comentarios, da a entender que tiene conocimientos en ello, y por lo mismo creo yo, como es un hombre que sabe de psicología, que sabe de ciencias, que incluso compartió un tiempo con Dorian Gray, pero también se alejó de Dorian Gray, es alguien que puede ver a través de esa belleza encantadora de Dorian. Pareciera que Campbell alcanza a ver esa belleza física que Dorian tiene, ese encanto, ese carisma, pero también alcanza a ver qué hay detrás de todo eso. Es alguien frío, es alguien que es muy cortante con Dorian, cosa muy difícil de ver en la obra. Uno podría preguntarse ¿qué pasó entre ellos dos que los separó después de un año de convivir en estos eventos musicales? ¿Qué habrá sido eso que vio Alan Campbell
que provocó que se alejara de Dorian. Nos podemos imaginar muchas cosas y en realidad no es tan importante saber el por qué. Pero creo que sí es importante tener en cuenta la idea de que hay personas que pueden ver a través de ese carisma y esa belleza superficial. Y por otro lado, en este capítulo no vemos un cambio significativo en la manera de comportarse de Dorian, aunque sí hay cierto nerviosismo, cierta persecución. No parece ser un nerviosismo y una persecución tan intensas. Como les comentaba hace un momento, parece que es una preocupación por no poder resolver ese problema rápido. Sin embargo, seguimos viendo a un Dorian que en cierto nivel de su mente tiene esa frialdad y esa forma calculadora de hacer las cosas. Desde que llamó a Alan Campbell, escribió las 2 cartas. Una de ellas contenía estas palabras que de alguna forma condicionaban a Campbell, y la otra era para mandarlo traer, es decir, ya estaba viendo a futuro de qué manera podía manipular a Campbell. Y al final lo hizo, al final sirvió. Sirvió para manipular a una persona tan inteligente y tan fría como Campbell. Pero también no podemos dotar a Dorian Gray de un estado de omnipotencia y de omnisciencia, porque también nos estamos dando cuenta de que aunque sea calculador, manipulador, aunque tenga esta sangre fría de, por ejemplo, en el capítulo anterior, darse cuenta de que darle mucho peso al asunto, mucha importancia al asunto de Basil, solo lo iba a llevar a cometer errores. Acá cometió un error o algo que se le pasó, más que un error. Fue esta parte de no tapar el cuadro. Él no quería ver el cuerpo de Basil, no solo cuando entró con Campbell, sino desde la noche anterior. Fue para él algo difícil regresar por este candelabro, que pensó que Francis, su criado, podía echar de menos. En ese regresar por el candelabro, vio el cuerpo. La vista del cuerpo lo impactó tanto que se olvidó de cubrir su cuadro. Lo cual nos lleva también al último punto de este análisis, que sería esa sangre que sudó el cuadro, entre comillas. ¿Qué significado tendrá? Creo que es muy simbólico que la sangre surgiera de la parte de la mano del retrato. Sus manos manchadas de sangre. No sus manos reales o físicas, pero sí esas de la imagen. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí el análisis y video de hoy. Les agradezco mucho por escuchar, y si les gustó el video y la lectura, los invito a dejar un buen like, suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos la próxima. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerles. Nos vemos.